Shabbat Shalom, Javerim, Shabbat Shalom, familia. Aquí estamos nuevamente dándole la gloria y la honra al único Rey de Reyes. Amén. Gracias por estar aquí, por aguantar un poco más, por dar esa milla extra. Quizá no por ser enemigos, pero yo sé que muchas veces estar escuchando sentados, luego comer, hacer la digestión y volver a empezar es como un poquillo tedioso. Complicado. Pero recordamos que esto no lo hacemos para nosotros, porque nosotros estuviéramos bailando, estuviéramos, no sé, jugando, estuviéramos playa, haciendo corriendo. en la playa, estuviéramos haciendo mil y un cosas. Esto es para el Señor. Amén. Si nosotros estamos es para el Señor, pero también, obviamente, para un bien propio, ¿no? ¿Por qué? Porque su camino es mi deleite, porque su camino es quien me da vida, porque su Torah es quien me ha vivificado. Amén. Amén. Y así mismo, como hemos estado viendo, valga la redundancia, podemos entender que el camino que el Señor ha trazado y que el camino que el Señor ha comenzado en cada uno de nosotros no va a terminar hasta que lo perfeccione. Esa es una esperanza, esto es una palabra de vida, es una palabra incluso profética, ¿no? ¿Por qué? Porque habla de un futuro, pero es un futuro presente y continuo. Nosotros tenemos que entender esto, que lo que del Señor hemos conocido es porque Él ha placido que conozcamos. ¿No? Porque hay muchas personas que se han vuelto incluso locas, ¿no? Hablando mentalmente, tratando de conocer los preceptos, tratando de conocer un poco la mente del Eterno. ¿Y qué es lo que terminan? ¿Con qué terminan? En locura, en, no sé, diciendo que no tiene coherencia, diciendo que no existe, claro. diciendo que no existe Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay que entender una cosa primeramente, que no es del que quiere ni del que corre, sino de quien el Eterno tiene misericordia. ¿Esto hace que sea un evangelio selectivo? De ninguna manera. ¿Por qué? Porque todos estamos convidados a participar de las cosas de Dios. Todos estamos convidados a participar de estas buenas nuevas de salvación que de Shabbat en Shabbat y que de una u otra manera, muy puntualmente, nosotros venimos predicando semana tras semana. Todo el mundo está invitado a la mesa del Señor. Todo el mundo está invitado a degustar de la benignidad del Señor. Por lo tanto, ¿el evangelio es selectivo? No. Entonces, ¿por qué no todos se salvan? Porque no todos están dispuestos a morir a sí mismos. No todos están dispuestos a escuchar la palabra y la voz de Dios y mucho menos a obedecerla. Porque son dos cosas muy diferentes. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que conocemos en alguna manera han escuchado la voz de Dios, o han escuchado del Evangelio, o han escuchado alguna palabra de Dios. Sin embargo, no todos han estado dispuestos a obedecerla. Y esta es la gran diferencia, y esto es lo que vamos a empezar a ver el día de hoy. Hablando de lo que es la Haftará de Barim. ¿Qué significa o no? Bueno, la palabra, perdón, la Haftará Baet. Eso es, Baet Hanan. Un segundito, por favor. Es importante que nosotros vayamos entendiendo un poquillo los conceptos de lo que hablamos en la mañana, ¿no? Los conceptos hebreos. ¿Por qué? Porque al final la escritura fue, valga la redundancia, escrita en griego, pero con mente de hebreos, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a empezar con nuestra Haftará, que es Isaías 40, Isaías capítulo 40, versículo 1 en adelante. Isaías 40, versículo 1 en adelante, pues vamos a empezar con la ayuda del Eterno. Número 1 dice aquí: consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen con ternura a Jerusalén y díganle que se acabaron sus días tristes y que sus pecados están perdonados. Sí, el Señor le dio doble castigo por sus pecados, por todos sus pecados. Fíjate cómo empieza el profeta Isaías hablando del Evangelio, ¿no? Lo primero que habla el profeta Isaías dice: hablen con ternura a Jerusalén. Esto me recuerda también una porción que dice: con lazos de amor tú me hablaste, me atrajiste, me sedujiste, y yo fui seducido, en Jeremías. ¿Recuerdan?
que él se estaba resistiendo a seguir obedeciendo la voz de Dios, él se estaba resistiendo a seguir hablando de parte del Señor. Sin embargo dijo, es como un fuego que me consumía, pero no un fuego de maldad, ni un fuego que te acabara, y ni un fuego que tuviera algo que ver con una sensación de malestar, sino todo lo contrario. Era un fuego que me estaba haciendo agradable, un fuego que yo me estaba resistiendo, pero es imposible resistirse a los brazos de amor del Padre. Es imposible resistirse cuando nosotros escuchamos la voz de Dios cuando dice, te amo. Y tanto te amé que me di por ti para que tú no mueras y para que tengas vida eterna en mí. ¿Te imaginas? ¿Por qué? Porque esto que está hablando Isaías es el mismo Dios expresando su voluntad, expresando su amor, su cariño, su afecto. ¿Por qué? Porque Él es un Dios soberano y Él decidió en su soberanía amarnos, a pesar de nosotros mismos, por amor a Él. Tenemos que entender esto. Y mira, dice así, otra versión dice, háblale tiernamente a Jerusalén y dile que su condena, fíjate, la versión que estamos leyendo dice, díganle que se acabaron sus días tristes, que es la versión de Lavín. Y esta versión, que es la NTV, dice, háblale tiernamente a Jerusalén y dile que su condena ha terminado. La versión primera dice, sus días tristes cesaron. Qué bonito, ¿eh? Cuán grande y misericordioso es nuestro Señor, que nos ha dado una doble porción profética de consolación en esperanza. Esperanza número 1, el fin de los tiempos. Esto nos da la seguridad de que las primeras cosas van a pasar y que nosotros estamos dentro de los planes del Eterno. Y el segundo, la salvación de Mashiach. Estando confiadamente, aceptando el sacrificio de Mashiach, creyendo en él, obedeciendo. Recuerden que esto no es algo que sea como un vaivén, para nada. ¿Por qué? Porque el Señor no espera nada de nosotros, porque Él ya sabe que nosotros somos personas, mientras estemos aquí, llenas de maldad, ¿no? Que estamos siendo limpios progresivamente, que hemos estado llamando a una santidad y que día con día nos vamos santificando conforme vayamos estudiando la Escritura, conforme vayamos aferrándonos a ella, conforme vayamos obedeciendo a la Escritura. Entonces tenemos que tener muy en cuenta esto. Si tú dices que el Señor te ha salvado, pero sigues viviendo de la misma manera en que vivías antes de que el Señor te salvara, pues yo te voy a preguntar, entonces, ¿de qué te salvó el Señor? ¿De qué te ha salvado el Señor, no? Si sigues viviendo igual. Sin embargo, hay otra postura. Las personas que han sido regeneradas, las personas que han experimentado la redención de sus pecados por el sacrificio de Mashiach, si ellos han atendido, han escuchado la voz de Dios y han obedecido al llamado, han acudido al llamado y están obedeciendo la voluntad del Eterno plasmada en la Escritura, nosotros no hablamos de nada que no esté escrito. Y si hablamos de algo que está escrito y no lo entendemos, callamos. Eso es lo que nosotros hacemos. Estudiamos y con la ayuda del Ruach HaKodesh, con la ayuda de los maestros y con la ayuda del mismo Dios, ¿no? Hablando del Ruach HaKodesh. Entonces, así es de esta manera en la cual nosotros hablamos. Por lo tanto, si nosotros hemos escuchado el mensaje de salvación y si nosotros hemos escuchado que Dios nos está llamando, que te dice el día de hoy, ven, porque hoy puede ser tu día de salvación. Esa es la buena nueva que tengo para ti. Y esta porción de Isaías es una porción donde habla acerca de bienaventuranzas, después de todas las desventuras que había vivido el pueblo de Israel. Y recuerden que no estamos hablando de otro Israel, estamos hablando de tú, de yo y de todas las personas que estén presentes y que estén guardando Torah y que estén obedeciendo a Mashiach. Estamos hablando del mismo pueblo en diferentes momentos, en diferentes tiempos, ¿vale? Por lo tanto, es que la cristiandad, fíjense, ha intentado asumir que el estado de redención actual del hombre ya le hace perfecto, justificado delante de Hashem. Y aunque es verdad, no está completa esta restauración.
¿Por qué? Porque si fuésemos perfectos, no pecaríamos. Sí, Si aparte fuésemos que perfectos. la restauración de la que se habla ahí es la parte que Mashiach tenía que hacer. Exactamente, una restauración que solo va por medio de Mashiach. Y esta restauración no la vamos a experimentar hasta su segunda vuelta. Porque la primera fue para condenar, para clavar y para borrar el pecado para siempre. Para quitar el decreto. Para quitar lo que nos había testado, que eran el acta de los decretos, va la redundancia, Sí. que nos condenaba a la muerte eterna. Y no a morir y ya está, sino a la segunda muerte, a la muerte que te lleva a desaparecer para siempre. Condenados. Sí, entonces nosotros tenemos que entender que esto no vale. O sea, este tipo de doctrina, este tipo de teoría, este tipo ni siquiera se podría ya, ni siquiera una teoría, sino una hipótesis. Es una hipótesis porque no está fundamentada en nada. Porque si estuviera fundamentado para hacerse una teoría, tendría que estar basado en lo que dice la Escritura. Y la Escritura dice todo lo contrario. Voy a volver a leer. Es una teología, ¿no? Es una teología, claro, por supuesto, pero a lo que voy es que es una hipótesis. Es algo que no está fundamentado, es una idea muy subjetiva, que es algo que va en contra de lo que dice Hashem en la Torá. Voy a volver a leer. La cristiandad ha intentado asumir que el estado de redención actual del hombre ya le hace perfecto, justificado delante de Hashem. Y aunque es verdad, claro, porque Mashiach es lo que hizo, fue restaurar nuestra comunión delante del Eterno, pero es un inicio del proceso, exactamente. Basta con vernos cada día en esta naturaleza aún caída. Todos los días pecamos, todos los días hacemos cosas que no queremos hacer, inconsciente y conscientemente. Por lo tanto, ¿eres perfecto ya? No. Somos perfectos en esperanza porque hemos creído en Mashiach. Sin embargo, nuestras acciones muchas veces demuestran todo lo contrario. Entonces, de esta segunda salvación de la que estamos hablando en el verso 2, bueno, en el verso 1, sino en la siguiente fase del proceso. Eso es, perdón. O sea, de este segundo punto de hablando de salvación, es acerca de que cuando Mashiach venga, ya no tendrá nada que ver con relación al pecado, como lo dice Hebreos. Sino que Él vendrá por los suyos y vendrá a hacer, a reinar con su justicia perfecta, ¿no? Claro. Bueno, entonces, vamos al verso 3, dice así: escuchen, es la voz de alguien que clama. Abran camino a través del desierto para el Señor. Hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios. ¿A quién le escucha? ¿A quién les recuerda esta porción? Voz que claman al desierto. ¿Quién? Al Juan, ¿no? Al Yohanan, el Bautista. Dice así, Isaías 42:16. El inmersor le llama muchos. El inmersor, eso es. Conduciré a los ciegos por un cabello. Es un versículo precioso. Isaías 42:16. Conduciré a los ciegos por un camino que no han conocido, y por sendas que nunca conocieron los guiaré. Delante de ellos transformaré las tinieblas en luz, y los lugares escabrosos en llanuras. Estas son las promesas, las cumpliré sin falta. El mismo Mashiach hablando a través de Isaías. ¿Por qué? Porque era la voz en ese entonces, el profeta era el quien interpretaba la voluntad de Dios y el que hablaba en el nombre del Señor. Fíjate qué bonita promesa. Isaías 62:10. Pasen por las puertas, preparen el camino para el pueblo, allanen la carretera, quiten las piedras, alcen una bandera sobre los pueblos. Dice así, fíjate, cómo se está preparando todo esto. Mira qué dice Mateo 3:3. Este es aquel de quien se dijo por medio del profeta Isayahu, voz de uno que clama en el desierto, preparen el camino de Hashem, enderecen sus senderos. Hablando a Juan el Bautista. Pero él estaba enderezando el camino para que viniese ¿quién? Por primera vez, Yeshua, ¿no? Para que se experimente el inicio del proceso de la redención eterna, ¿no? El único, el inigualable Yehoshua HaMashiach, el único Dios y verdadero eterno, el único que ha resucitado de los muertos. 4. Rellenen los valles y allanen los montes y las colinas, enderecen las curvas y suavicen los lugares ásperos. Ahora, esta palabra, ¿de qué manera el día de hoy nosotros la podemos hacer aplicativa?
¿De qué manera nosotros podemos aplicar esta escritura para nuestros días, siendo que Juan el Bautista vino predicando de salvación y de arrepentimiento, ¿no? Y de bautismo, y luego haciendo Yehoshua la obra perfecta, la obra redentora de nuestra salvación? Por eso estábamos leyendo en la mañana en Hebreos 12, que dice, puesto los ojos en Yehoshua, el autor y consumador de nuestra redención, de nuestra salvación, o de esta fe, ¿no? Como dice también la Escritura. Por lo tanto, ¿de qué manera nosotros podemos aplicar esta palabra hoy en día cuando dice así? Rellenen los valles, allanen los montes y las colinas, escuche la voz del que clama, abran el camino a través del desierto, hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios. Si Juan estaba hablando acerca del Mesías que había de venir, que vino, ¿de qué nosotros vamos a hablar hoy en día? Acerca del Mesías que va a regresar. Pues claro. Es cierto, ¿no? Pero ¿de qué manera nosotros podríamos preparar el camino? ¿De qué manera nosotros podríamos allanar el camino? Allanar este camino? ¿Para qué? Para que la gente que obedezca, fíjate lo que dice Isaías 2, Isaías 62:10, repetiré, pasen por las puertas, preparen el camino para el pueblo, allanen la carretera, quiten las piedras, o sea, dejen todo parejo, dejen todo listo. ¿Para qué? Para los que vayan a creer, puedan caminar sin tropiezo alguno. Nosotros que estamos en esta emuná, nosotros que estamos experimentando diariamente la fidelidad y la misericordia de Dios, ¿de qué manera podemos allanar la tierra? ¿De qué manera nosotros podemos hacer y podemos ese monte, ¿no? Que muchas veces son prejuicios, que muchas veces son preguntas, que muchas veces son experiencias concebidas a lo largo de un falso cristianismo, un pseudocristianismo. ¿De qué manera nosotros podemos allanar ese monte para que sea un camino recto? Nosotros hablando como creyentes, nosotros hablando como quienes obedecen al Eterno, como quienes guardan Torah. ¿De qué manera? Obedeciendo la voluntad de Dios. Amén. De esta manera, nosotros, nuestro testimonio y el poder del Eterno por medio de nosotros, como hace rato estábamos escuchando, ¿no? Esa parte que se ha tergiversado en cuando le dice que Moshe, que Dios experimentó su poder para Moshe, su siervo. ¿Sí me explico? Y realmente el Señor estaba mostrando su siervo a Moshe. Sí. ¿Sí me explico? La manifestación de su siervo a Moshe. De esta manera, ahora el Señor puede mostrar a Yehoshua, que es la salvación, o sea, puede mostrar esta figura. No me estoy refiriendo que el Señor va a mostrar a Yehoshua, no, sino que Yehoshua es la figura de la salvación. Es quien hizo, fue nuestro propiciatorio, el propiciador y el consumador de la salvación que nosotros estamos en común, ¿no? De hecho dice Romanos, que es el propiciatorio. Pues haciendo exactamente, referencia sí. al propiciatorio, que es la propia tapa también. Eso es donde se ponían los panes de la... Sí, del altar. Del altar. Entonces, ¿a qué quiero ir con todo esto? Nosotros tenemos una gran responsabilidad para con las personas que nos rodeamos, para nuestros amigos, para nuestros compañeros, para nuestra misma familia, ¿no? Empezando nuestra propia Jerusalén, viéndolo de esta manera. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos allanar el camino para que esas personas que vayan creyendo a raíz del poder y las manifestaciones que Dios va a hacer por nosotros, porque muchas veces lo hace, O sea, muchas veces solamente basta con ir, hacer una compra o algo, contestar de una manera propia, decir una palabra. ¿Para qué? Para que la gente diga, esta persona esto es diferente. ¿Qué tiene esta persona que es diferente, que lo distingue? Entonces, si nosotros vamos obedeciendo la Escritura, nosotros vamos guardando Torah, y hace rato hablábamos algo que no solamente era observarla, sino que nos apegamos al debido proceso para poder cumplir la Torah. De esta manera, nuestro testimonio va a ir marcando la vida de las personas, pero no somos nosotros, sino es Yehoshua. Ya no soy yo, sino Yehoshua que vive en mí. Es de la misma manera que el Señor le enseñó a
Moshe enseñó cómo debe andar, pues lo mismo nos está enseñando ahora a nosotros, ¿no? Eso nos es. enseña de que debemos andar de la forma que debemos de ser modelo del Señor, ¿no? De Yeshua. Es correcto. Fíjate que hace rato hablábamos, ¿no? Que de Shabbat en Shabbat nosotros vamos aprendiendo, vamos reforzando, vamos creciendo espiritualmente, vamos también vamos ejercitando nuestro conocimiento, vamos ejercitando nuestros sentidos, vamos haciendo la voluntad del Eterno. ¿Para qué? Para que se cumpla su voluntad en nosotros. Ahora fíjense, ¿eh? Dice así, voy a leer nuevamente el 4. Rellenen los valles y allanen los montes y las colinas, enderecen las curvas y suavicen los lugares ásperos. ¿Para qué? Dice el 5. Entonces se revelará la gloria del Eterno y todas las personas la verán. El Señor ha hablado. ¿Vieron? Si nosotros realmente vivimos una vida radical para el Señor, vivimos una vida conforme a su Torah, ¿no? Por lo que se nos está recordando, porque esto se plasmó hace miles de años. Esto es por lo que se está recordando y es por lo que nosotros estamos recordando, que tenemos que vivir una vida piadosa, tenemos que vivir una vida de devoción. ¿A quién? Aquel que nos compró, con precio de su sangre. ¿Para qué? Para que se revele la gloria del Señor y todas las personas la vean. Nosotros somos portadores de su gloria. Exactamente, como lo que pasó con Moshe, ¿no? Que él fue un portador de su gloria y que tuvieron que taparle la cara. ¿Para qué? Para que las personas no vayan a desviar su mirada y sus ojos. ¿De qué? Del mismo Dios para alguien que le gustó y que pasó tiempo con el Señor. Vamos a ir para allá. Dice así Juan 1:14. El Verbo se hizo carne y acampó entre nosotros y vimos su gloria, una gloria como la del unigénito, lleno de amor y verdad. Fíjate, ¿eh? Estaba expresando eso Juan. ¿De qué manera nosotros podríamos expresar este encuentro que hemos tenido con Yehoshua? ¿De qué manera? No, sí, o sea, independientemente de la obediencia, pero ¿cómo tú podrías expresar este encuentro que tuviste con Cristo? ¿De qué manera tú podrías expresar, así como dijo Yohanan, el Verbo se hizo carne y acampó entre nosotros, y vimos su gloria, una gloria como la del unigénito del Padre? El Señor te ha perdonado, el Señor te ha libertado, el Señor ha roto tus cadenas, el Señor ha sanado tu vida espiritual, que es la principal de las enfermedades, por lo que es la naturaleza caída. El Señor ha sanado, te ha libertado, ¿no? Te ha alimentado, te ha sostenido todo este tiempo. ¿De qué manera tú vas a agradecerle? ¿Me explico? ¿De qué manera tú vas a vivir ahora? ¿Cuál va a ser la manera en la que te vas a conducir para glorificar al Eterno con tu propia vida? Fíjate lo que dice el 6. Una voz dijo, grita. Y yo pregunté, ¿qué debo gritar? Grita que los seres humanos son como la hierba. Su belleza se desvanece tan rápido como las flores en un campo. Fíjate, ¿eh? Fíjate lo que dice Juan 2:17. Y el mundo está pasando y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Elohim permanece por siempre. Aquí está hablando de dos cosas. En la mañana hablábamos de lo mismo. Si nosotros ponemos nuestra mirada en estas cosas que son pasajeras, que son materiales, que son cosas que año tras año tenemos que andar cambiando, ¿por qué? Porque son perecederas, ¿no? Quizá no cambiemos año tras año un carro, pero quizá un móvil sí, quizá un ordenador sí, quizá la ropa sí. Si nosotros ponemos nuestra mirada en estas cosas que son superfluas, sin nada de fruto y sin nada de bien, Que te alejan de ti, ¿no? En vez de acercarse. sí, o sea, pues, sí, te alejan, pero te desvían. O sea, aparte de que te alejan, te desvían del propósito central. Fíjate lo que dice aquí. Grita que los seres humanos son como la hierba, su belleza se desvanece tan rápido como las flores en un campo. Nuestra vida, hermanos, nuestra vida es como la neblina. Tú la ves por las mañanas en los montes o las montañas, pero cuando sale el sol, desaparece. Nuestra vida está asimilada a este tipo de eventos.
que se aparecen diariamente, ¿no? Se manifiestan. Que se manifiestan diariamente. Nuestra vida no somos eternos, materialmente hablando, o sea, corpóreamente hablando, tenemos una caducidad. Somos finitos, como decimos en la parasha, ¿no? Eso es. Somos finitos y cuando llega nuestro tiempo, es el tiempo de partir. Y esto en el tiempo del Señor es un segundo. Un segundo que para nosotros pueden ser 10, 15, 20 años, 30 años. Y mira lo que dice Juan. El mundo está pasando y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Elohim permanece para siempre. Aquí está la clave. Si nosotros obedecemos la voluntad del Eterno, no es que nos prometa que vamos a seguir vivos para siempre, ¿no? En este mundo caído, en este mundo quebrantado, sino que vamos a permanecer para siempre. Vamos a permanecer para siempre, vamos a seguir siendo en Él para siempre. Y esto claramente me hace reflexionar, puesto que hay un punto de inicio, pero también hay un punto final para todo ser vivo. El verdadero placer del ser humano es y será siempre obedecer la voluntad soberana de nuestro amado Señor. ¿Por qué? Porque para esto fuimos creados. Porque la obediencia revela adoración. La obediencia es la que hace manifiesta tu devoción y tu temor al Señor. Si solamente te han invitado y tú te sientes a gusto y estás viniendo porque no tienes a dónde ir los sábados, porque pues no sé, se come rico aquí en casa, pues porque tienes alguien con quien platicar, tienes alguien que te aconseje, la pasas muy bien con la hermana que corta el pelo, o que te pinta las uñas, o que una u otra cosa. ¿Sí me explico? Entonces, yo te diría, estás muy lejos. Pero quizás estás en el tiempo adecuado para poder cambiar de manera de pensar y manera de proceder. Porque si tú no vives para obedecer al Señor, entonces no te... Fíjate, es que es algo duro, pero no te diferencias nada de un animal que vive bajo su propio instinto, que vive haciendo lo que mejor le place y vive haciendo lo que cree que le es conveniente hacer. Sin embargo, cuando nosotros vivimos bajo la obediencia de nuestro Señor, entonces Él nos conducirá, porque está en su palabra, son promesas. Él nos conducirá a lugares de descanso. Él nos apacentará, Él nos alimentará, Él nos fortificará, Él nos hará prosperar. No hablando de prosperidad económica ni cosas de esas, sino prosperar como personas. Muchas personas dicen, no, es que entonces tú estás frustrado porque no pudiste seguir jugando al rugby y no pudiste. Le dije, mira, soy una persona feliz. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque mis circunstancias no van a determinar mi felicidad. ¿Me explico? El Señor me buscó, el Señor me salvó, el Señor me permitió tener una familia. Estoy agradecido, estoy en deuda con el Señor. ¿Sí me explico? No tengo una casa, no tengo un coche, no tengo una mansión, no tengo yates, no tengo viajes. Pero fíjate que hace poquito tuvimos unos 3 días de esparcimiento, nos fuimos a rondar por ahí. Y estábamos pensando exactamente en eso. Y digo, es que mira, cómo el Señor es tan bueno, tan benevolente con nosotros, que nos ha permitido darnos pues un descanso, ¿no? Poder desconectar un poquillo de nuestras actividades diarias y poder recrearnos. Y la verdad que fueron 3 días y digo, no sé cómo le hace la gente que se va meses, que se va, no sé, de vacaciones y que tiene así. ¿Por qué? Porque 3 días me bastaron para descansar, para agradecerle aún más al Señor y para venir con todo aún más para los servicios, para ofrecerle mi vida, para poderle rendir obediencia y rendir culto y honor al Rey, para mejorar en mi matrimonio, para mejorar mi relación como padre, para mejorar en mi ámbito laboral. ¿Sí me explico? O sea, fueron solo 3 días que me hicieron a mí pensar, reflexionar, y esto es únicamente gracias a Dios. Por lo tanto, si tú el día de hoy tienes un corazón de querer darle la gloria al Rey, obedeciéndole, atendiendo y bueno, pues siendo un poco recíproco con todo lo que Él nos ha dado, pues quiero decirte que el día de hoy puede ser tu oportunidad para empezar.
Entonces, fíjate, proclamar el evangelio de nuestro Mashiach en todo tiempo y en todo lugar mientras sea posible, mientras tengamos aliento, mientras convivimos, compartamos esta buena noticia, la buena noticia que a nosotros nos compartieron, la buena y verdadera noticia que nos ha hecho libres, ¿no? Puede que suene todo esto muy repetitivo, pero esto es de Barim. Esto es repetir, esto es seguir en la brecha, esto es rebobinar. Yo no tengo mucho conocimiento de cosas electrónicas, pero muchas veces en un ventilador, por ejemplo, tiene una bobina y viene con cable de cobre, ¿no? Devanado. Un devanado de cobre. Y entonces a este tipo de tejido se le llama bobina, ¿no? O rebobinar. Sí. Y muchas veces es necesario, cuando está quemada la bobina, tirarla. Pero muchas veces se puede cortar aquellas cosas que estén, que ya hayan perecido, por así decirlo, y hacer un rebobinado. Te permite hacer rebobinado para no perder todo lo que el cuerpo de la bobina, valga la redundancia, no sé, no tengo mucho conocimiento, pero en las cosas del Eterno, de Shabbat en Shabbat, hablamos casi siempre de lo mismo. De Él, de su voluntad, de nuestra condición y de cómo podríamos darle una mejor gloria a Él. Y gloria, no hablando de cosas manifiestas, sino la gloria que representa lo que el Señor vale para ti, el peso que tú le das. Eso es lo que significa gloria real, ¿no? Es como el peso de algo que hace una huella. ¿Sí me explico? Cuando algo a ti te importa, le das suma importancia, es porque hubo un parteaguas en tu vida, o es porque puso un pinchito en tu vida del que venimos hablando. Pues de qué manera yo voy a darle el peso que se le debe al Eterno. De Shabbat en Shabbat lo vamos planteando. De esta manera es necesario que nosotros sigamos abriendo nuestra boca para poder dar bendición, para proclamar que el Señor está dispuesto aún a seguir injertando personas en Él mismo, a limpiar y aliviar esos vacíos que tenemos, a quitarnos toda la banalidad y todas las cosas superfluas por cosas que son eternas, que son tangibles y que son para siempre. La hierba se seca y las flores se marchitan bajo el aliento del Señor, y así sucede también con los seres humanos. Todos morimos, todos perecemos. La hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre, porque lo podemos notar desde el principio, cuando el Señor hizo con una sola palabra los cielos, la tierra, el mar, todo lo que en ellos hay, galaxias, vía lácteas, etcétera, etcétera, etcétera. Han pasado miles de generaciones, Sí. pero su palabra permanece. Tan solo en las cosas físicas, pero su palabra, que es su Torah, que es su cuerpo entregado a nosotros, es su esencia, jamás perecerá. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, bueno, pues ya cuando estemos con el Señor, pues dejaremos de guardar Torah, dejaremos de hacer Shabbat, dejaremos de festejar sus fiestas, y yo digo, pues no has entendido que nos estamos preparando para que esto lo hagamos eternamente. ¿Sí me explico? O sea, realmente esto es un horno de fuego donde nos estamos forjando. Bueno, donde el Señor nos está forjando para poder seguir celebrando eternamente sus fiestas. Claro. Para poder seguir celebrando eternamente su deidad, para seguirle adorando en espíritu y en verdad. ¿A quiénes? Perdón, ¿quiénes? Los que perseveramos hasta el fin. Porque el que persevera hasta el fin, este será salvo. Fíjate cómo dice que su palabra será escrita en los corazones, ¿no? Cuando llegue el tiempo en el que el Señor vive en la tierra, ¿no? Que es esta porción donde dice que los animales salvajes podrán convivir con un niño. El lobo y el cordero. ¿No? El lobo y el cordero. Pero fíjate nada más, ahí ya no habrá que preocuparse nada con respecto a esforzarnos por guardar la Torah, porque la Torah será la única forma de vida que tendremos y estará dentro de nuestra genética y de nuestra manera de actuar. Así como hoy humanamente estamos pues condenados, que es la realidad, en esta forma caída a una y otra vez siempre buscar por mi deleite, siempre buscar por mi el yoyo, ¿no? ser un yoyo. Ajá, exacto, ¿no? La técnica del solomillo dice, ¿no?
solo mí y yo, ¿no? Entonces la realidad es que en ese momento ya no habrá más, porque estaremos entonces hechos nuevos, ¿no? Y viviremos lo que se nos ha dicho. Y aún viviremos y conoceremos lo que no conocemos. Por eso con Pablo, en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero llegará el día en que lo que nosotros conocemos en parte dejará de ser para conocer todo como fuimos conocidos desde el principio. Parece un trabalenguas, ¿no? Un paradigma. Pero realmente es una verdad que nos da esperanza. Es una verdad que se hace vívida en nosotros. 9. Oh Sión, mensajera de buenas noticias, grita desde las cimas de los montes, grita lo más fuerte, oh Jerusalén, grita y no tengas miedo, dile a las ciudades de Judá, aquí viene su Dios. Me acordé de esta canción que cantamos hoy. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, y en el cielo lo verán. Y aquí le pongo, ¿no? Pausa, porque si no me sigo, ¿eh? Qué hermosa alabanza profética. Esto sí es una verdadera alabanza profética, porque estamos profesando, estamos profetizando que nuestro Señor ya viene. Él ya viene y viene por nosotros, ¿no? Gocémonos pues que el día de Adonai ya viene y nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. ¿Cómo no vamos a anunciar las buenas de Hashem si hemos degustado su benignidad? ¿Cómo no vamos a seguir hablando de Él Shabbat tras Shabbat y de domingo a lunes, de domingo a sábado, como le quieran hablar, de sus principios de semana, si hemos experimentado su verdad, si hemos experimentado sus promesas, su amor ágape, su amor entrañable, si Él mismo nos ha desinjertado de este mundo, hablando del sistema, hablando de que Él nos ha cambiado el chip para injertarnos en Él, en un sistema eterno, en un sistema de perfección, de ecuanimidad. Es increíble, ¿no? Realmente cómo es la benignidad y el amor del Eterno. 10. Sí, Señor soberano, viene con poder y reinará con brazo poderoso. Miren, Él trae consigo su recompensa. Isaías 62:11. Hashem, miren, Hashem ha proclamado hasta lo último de la tierra. Anúncienle a la hermosa acción. Tu libertador viene. Y mira, su recompensa viene con Él, su galardón delante de Él. Alimentará su rebaño como un pastor, llevará a sus brazos los corderos, los mantendrá cerca de su corazón, guiará con delicadeza a las ovejas con crías. Fíjate qué benignidad del Señor. Hebreos 13:20 dice, el Elohim de la paz, que por la sangre de la alianza eterna levantó entre los muertos nuestro maestro Yehoshua, el gran pastor de las ovejas. Primera de Pedro 5:4. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la inmarchitable corona de gloria. Amén. Juan 10:11. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor pone su vida por las ovejas. Y así podríamos seguir hablando, ¿no? De que Él es el único y buen pastor, capaz de dar su vida por las ovejas. Y estaba pensando y digo, oye, es que David también fue una figura de Mashiach, Claro. ¿no? Pastoreando las ovejas, peleando con osos, con lobos, con leones, Hasta con hombres de 3 metros. hasta con hombres de 3 metros por sus ovejas. Y digo, esta es una figura de nuestro Salvador, que no le importó su propia vida y se dio y murió por nosotros. Él es nuestro buen pastor. Amando a sus enemigos incluso. Amando, eso es, a sus enemigos, a sus adversarios. Todavía nos dijo, ¿A quién lo persigue? no los condenen por si ellos se quieren arrepentir más adelante. Fíjate, qué misericordioso es, que puso su vida por sus ovejas, el único que murió por amor a nosotros, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Efesios 1:7. 12. ¿Quién ha sostenido los océanos en la mano? ¿Quién ha medido los cielos con los dedos? ¿Quién sabe cuánto pesa la tierra? ¿O ha pesado los montes y las colinas en una balanza? Proverbios 30:4. ¿Quién ha subido al cielo y ha bajado? ¿Quién ha recogido los vientos en el hueco de su mano? No sé si se acuerdan de esa porción tan preciosa, ¿no? Esa historia de la barca, que todos los discípulos estaban, vamos a perecer, y estaban los truenos, unas olas impresionantes, el mar estaba bravísimo, y el maestro estaba Con temor. Y él estaba durmiendo. durmiendo. Si el maestro duerme es porque todo está bien. Exactamente, si el maestro está descansando es porque todo va a estar bien.
Si Sandra duerme, es porque no está bien. Bueno, fíjate, qué bonito, o sea, qué bonito saber que nuestro capitán no somos nosotros mismos. Claro. Porque si fuésemos nosotros mismos, estuviéramos naufragados, muertos, hundidos, y etcétera. Pero nuestro capitán es quien lleva nuestra barca, es quien nos lleva a un paso y a un peso aún más glorioso en nuestras vidas. Por eso es que Él nos invita a que degustemos de Él. En la mañana estábamos leyendo en Devarim 4, cuando dice, diles que simplemente obedezcan las cosas que yo les estoy diciendo. Es sencillo, no. O sea, simple y sencillamente, que obedezcan las cosas que les he dicho. Qué increíble, ¿no? ¿Por qué? Porque la carga del Eterno no es gravosa. Es un bienestar para nosotros. Yo realmente desde que he decidido negarme a mí mismo, tomar mi cruz y seguirle, créeme que la carga que llevo hoy es una carga que me da bienestar, es una carga que me da seguridad, es una carga que me hace una persona sabia, es una persona que me hace una persona templada, una persona que sí, que sigo fallando, por supuesto, pero que me gozo y me regocijo en el Eterno. Entonces, pero la carga del pecado que yo llevaba me llevaba a la muerte, a la destrucción, a la condenación, yo querer atentar contra mi propia vida porque ya no quería seguir viviendo. Eso era la carga del pecado de mi vida. Ahora la carga que llevo me hace proclamar las buenas nuevas, me hace decirles, ¿por qué no abrimos nuestra Biblia en vez de hacer cierta cosa, ¿no? Etcétera, etcétera. Por lo tanto, regocijémonos en el Señor. Sepamos que Él es quien nos está guiando. Miren lo que dice aquí, ¿eh? ¿Quién puede dar consejos al Espíritu del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo o instruirlo? Job 21:22. ¿Se le puede enseñar sabiduría a Elohim, al que juzga desde tales alturas? Primera de Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del maestro? ¿Quién lo instruirá? Pero nosotros tenemos la mente de Mashiach. Ese es el punto medular al que yo quería llegar. Qué tremendo este último verso que acabamos de llegar, de 1 de Corintios 2:16. En este específico declara algo de suma importancia para nosotros que somos creyentes y estamos en Cristo, obviamente, porque hay muchos creyentes que no están en Cristo. Eso es una que dicen creer pero que no viven conforme. O que dicen creer pero que sus actos y su vida misma no refleja que tengan una comunión con Dios. Es lo que dice que tenemos la mente de Mashiach. ¿Y qué significa esto? Que Él nos dio su Torah. Lo voy a explicar de una manera práctica y quizá muy fácil de digerir. Él nos dio su Torah. En su Torah está explícita su voluntad, su mente misma, hablando explícitamente en su Torah. Y por eso, si nosotros obedecemos a su Torah, o sea, obedecemos su voluntad, estamos evidenciando que tenemos su mente. Claro. ¿Va? Voy otra vez un poquillo más despacio. Sí, si un hijo mío actúa como yo actúo, responde como yo le enseñé que respondiera, toma el café como yo lo tomo, sin azúcar, entonces tarde o temprano ese chico tendrá mi mente. Tendrá mis hábitos, tendrá mi manera de pensar, mi manera de razonar, etcétera, etcétera. Ahora, no estamos hablando de algo cuadrado. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque el cuerpo de Mashiach está compuesta por muchos miembros, así como lo es un cuerpo, manos, dedos, orejas, ojos. Entonces, no significa que todos siempre vamos a entender lo mismo. ¿Por qué? Porque un versículo yo lo puedo entender de una manera en la cual estoy llevando mi vida a cabo y el Señor me está hablando a mí. ¿Sí me explico? Sí. Por lo tanto, no es que el Señor esté haciendo robots. ¿Sí me explico? Robots autómatas. Para nada. Estamos hablando de que el amor y la benignidad del Señor a cada uno nos ha puesto en diferentes circunstancias, en diferentes momentos. Por lo tanto, a cada uno le dará experiencias diferentes. Por lo tanto, a cada uno adquirirá sabiduría, experiencia, etcétera, etcétera, diferente para poder salir de este tipo de cuestiones. Claro.
Entonces, o abordar determinadas cuestiones. Entonces, si estamos entendiendo ahora en Devarim que Él nos dio su Torah, nos entregó su Torah, y en su Torah está explícita cuál es su voluntad desde el principio, con puntos, comas, acentos, tildes, punto y aparte, etcétera, procedimientos, ordenanzas, mandamientos, y en su Torah está explícita cuál es su voluntad. Entonces tenemos que entender que es la mente del que está hablando ahora Job y del que está hablando ahora Isaías. ¿Quién puede darle consejos al Espíritu del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo o instruirlo? Ahora, jamás vamos a saber lo suficiente para aconsejar o instruir al Eterno, pero sí podemos guiar nuestra vida conforme a su instrucción, o sea, a su voluntad y a su mente. Por eso siempre, bueno, hace algún tiempo decíamos, ¿no? No me acuerdo, en una parashá o una haftará decíamos que siempre estábamos pensando en cómo puedo hacer o cómo podía hacer David para estar en el centro de la voluntad de Dios. O sea, ¿cómo podía estar seguro David de estar en el centro de la voluntad de Dios? Bueno, pues muy simple, ¿no? Cuando tú estás haciendo lo que dice su palabra, estás seguro que estás en el centro de la voluntad. Eso es. Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber si tenemos la mente de Mashiach? ¿Cómo nosotros podemos estar seguros de que nosotros conocemos al Señor y lo importante, que Él nos conozca? Si estamos en esto de la obediencia sin cuestionamiento. Y al estar en esto de la obediencia sin cuestionamiento es estar en Torah. Ser hombres y mujeres de Torah. Ser hombres y mujeres que Torah significa instrucción. Somos personas instruidas. En las mejores y grandes empresas, o en cualquier empresa, si no sigues tú la instrucción, entonces no sirves para esa empresa. Claro. No estás apto y ni siquiera estás preparado para poder desempeñar un solo funcionamiento para esa empresa. Puedes ser ingeniero, más ingeniero que se puedas imaginar, pero si tú no eres capaz de seguir protocolos, de seguir instrucciones, de seguir ordenanzas, no. Pero entonces, como nosotros hemos sido llamados a echar mano de la vida eterna, para poder echar mano de la vida eterna, para poder nosotros fijar nuestra mirada en Yehoshua, para no conformarnos conforme a este siglo y a su sistema caído de valores que está muerto y despedazado por donde lo queramos ver, es necesario que seamos instruidos. Y si somos instruidos por aquel que lo ha creado todo y que nos ha dado su voluntad y que se dio a sí mismo por nosotros para que vamos a entender, para que podamos hacerlo, porque sin su ruaj, ¿sí me explico? No podemos hacer nada. Entonces, tengamos la mente de Cristo obedeciendo su voluntad. Y bueno, pues yo creo que voy a terminar con esto, porque todavía sigue bastante. Todavía sigue bastante, pero vamos a hacer un breve resumen. El Señor nos ha amado tanto que se dio a sí mismo. El Señor, desde el principio de los tiempos, hablando por los profetas, nos ha dado estos mensajes de consolación. Consolaciones que iban a ser presentes, o sea, prontas, y consolaciones que vendrán en un futuro, que nosotros estamos esperando, la redención de nuestra vida. ¿Me explico? Como que ya dejemos el pecado de una vez por todas, que ya dejemos de ser corruptibles para ser incorruptibles. Esto es lo que nosotros estamos deseando y esperando. Y esto es acerca de lo que está hablando el profeta Isaías. Tengamos en cuenta de que el corazón del Señor está explícito y está expresado en cada una de las porciones que nosotros vamos leyendo día con día. Nosotros, de esta manera, se quita cualquier prejuicio de que nuestro Dios es un Dios sanguinario, que nuestro Dios es un Dios homicida, ¿no? Que le encanta matar gente, que le encanta andar destruyendo pueblos, que le encanta... Si nosotros entendemos y conocemos cuál es el corazón del Eterno, porque se nos ha plasmado en la Escritura, de esta manera nosotros vamos a entender que tenemos un Dios con un amor mucho más allá del que podemos imaginar. ¿Pero cómo? ¿Si han muerto? Claro, pero no estás muerto tú. Pero aún sigue habiendo un mundo
donde hay oportunidad para poder recapacitar, porque hay una oportunidad para poder arrepentirnos del camino y de la mala vida que estamos llevando. De esta manera nosotros podemos saber que si Dios fuese un Dios sanguinario, si Dios fuese un Dios que aborrece la humanidad, que Dios fuese un Dios que permite las cosas malas, créeme que Dios ya hubiese hecho expirar el mundo en un segundo, fulminado, sin una catástrofe brutal. Pero si el día de hoy tú que estás escuchando esto, estás respirando, puedes ver, puedes escuchar, pues no cierres tu corazón. No cierres tu corazón, ¿por qué? Porque hoy es día de salvación para ti. Hoy es un día de salvación para ti y puede ser que si te arrepientes realmente y te vuelves al Señor, puedas tener parte y formar parte de su pueblo, de su iglesia. Amén. Entonces, pues Shabbat Shalom, un saludo para todos. Yeshua viene ya. Amén. Nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Maranata. Maranata, Maranata, ya viene nuestro Dios. Un abrazo para todos aquellos hermanos que estén conectados. Baruch Hashem, porque cada vez está creciendo más esta comunidad, que no es nuestra, es del Eterno. Amén. Pues sí, Señor, ven pronto. Sí, Señor, ven pronto, ¿no? La novia dice así: Señor, ven pronto. Shalom. Shabbat shalom.